Vamos a hacer en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, Gálatas 5, en los versículos 19 al 23. Hablo a los que están hasta atrás y te distrae, acércate más para oír. No te distraigas. Dios tiene una palabra para nosotros. Acércate más para oír. Aparte de que aquí adelante hay lugar, más adelante de donde estás hay lugares vacíos. Dice así la palabra de Dios. Todos unidos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Más fuerte, contra. Ok. Al paso de meses atrás hemos estado escuchando de esa lucha continua entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y esto hemos aprendido desde cuándo es que el hombre tiene esta lucha continua. Y nos han hablado acerca desde Génesis cómo es que Dios pone al hombre en un lugar y después ya no puede estar ahí debido a las decisiones que toma. Entonces tiene que salir de ese lugar porque tomó la decisión de hacer lo que se le dijo que no hiciera. En esta parte que hemos leído de la palabra de Dios, nos habla la palabra de Dios de dos cosas muy importantes. Y una es obras de la carne y frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de esta parte de la palabra de Dios, hablamos de las obras y es una acción, es un comportamiento, es un pensamiento del ser humano, pero es un deseo pecaminoso. Ese comportamiento, ese pensamiento, ya desde que está en el pensamiento, si no es la voluntad de Dios, que es a causa de esa forma de vida, después de haber pecado el hombre, entonces se convierte en pecado, aunque está en el pensamiento. Y este pensamiento surge de la naturaleza caída del hombre. ¿Sí? Es una acción. El hombre va y hace lo que en su mente o en su corazón hay a causa de esa naturaleza caída. Cuando vemos esa lista es muy pequeña, pero termina diciendo y cosas semejantes a estas, y podemos decir o cosas que se derivan de esto, también dice son obras de la carne, son acciones que el hombre hace a causa de que está lleno de todo menos de Dios. Escucha, está lleno de todo menos de Dios. Lleno de todo menos de Dios. Y entonces va, y la acción posterior a esto es una obra de la carne. Es pecaminoso, es una obra a causa de sus emociones, es una obra a causa de una herencia de maldición, es una obra, un pensamiento que luego lo lleva a la acción y es una obra que a Dios no le agrada, una obra de las tinieblas, una obra del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Por esa naturaleza pecaminosa.
En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, nos habla acerca de esa lucha continua entre la carne y el espíritu, entre lo que Dios anhela de la vida del hombre y lo que el hombre desea a causa de esa naturaleza pecaminosa. No nos muestra o no nos deja a medias. Ahí la palabra de Dios nos muestra lo que es bueno y lo que es malo, lo que Dios manda que el hombre haga y lo que luego el hombre termina haciendo a causa de esa naturaleza caída. Y entonces nos hace una lista y al final dice, o cosas semejantes. Y les dije hace rato, o lo que se puede derivar de esto que está escrito. Y entonces aquella acción, aquel pensamiento contradice la voluntad de Dios, contradice lo que Dios ya dijo acerca del ser humano. Y entonces en el huerto dice, de todo lo que está puedes comer, menos de. Está la indicación muy clara, no está como muchas ocasiones he escuchado, de esto que te dije, ¿qué no entendiste? De esto que te dije, ¿qué no se entiende? Porque son especificaciones claras de los padres a los hijos, claras que se dan. Y bueno, le sucedió a la mujer y al hombre, de todo, menos de esto. Una indicación muy clara. Y entonces, cuando esas indicaciones claras no se llevan a cabo, se convierte o el hombre contradice la voluntad de Dios, se opone a una vida guiada por el Espíritu Santo. Se opone a una vida guiada por el Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Leímos más adelante, más el fruto del Espíritu Santo. El fruto, no es la obra. Ya vimos que la obra es una acción. La obra es lo que desea hacer el hombre, guiado por esa naturaleza caída. Pero cuando habla de los frutos, el fruto es una semilla o el resultado de una semilla. El fruto es el resultado de una semilla y dice, y el fruto del Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando en la vida del ser humano el Espíritu Santo entra, llega, pero para esto el hombre debe de permitir que ahí more el Espíritu Santo, entonces va a dar un fruto. Y empieza una lista y dice, más el fruto del Espíritu Santo, y dice, empieza a decir amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y dice, y contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Y quiere decir esto que no es que pueda más la carne. Entonces, ¿qué sucedió? Si a mí me ha sucedido, si me ha pasado, si he intentado y no lo he logrado, es precisamente ¿por qué? Porque a causa de la naturaleza caída, el hombre ha decidido por lo malo. Pero Dios está presente, anhelando que en la vida del ser humano lo que permanezca en él sea el Espíritu Santo. Y al estar el Espíritu Santo, entonces se deja guiar por el Espíritu Santo y viene ese cambio, viene esa transformación. No es una varita mágica y entonces el hombre en ese instante dejó de mentir, dejó de drogarse, dejó de hacer lo malo. No es así. Es que el hombre permita que el Espíritu Santo lo guíe y el Espíritu Santo entonces haga la obra de esa transformación. ¿Para qué? Para que se cumpla lo último que dice. Ante tales cosas no hay ley. No hay ley. O sea, no hay nada contrario a lo que está escrito si el hombre permite que el Espíritu Santo lo guíe. Pero dice antes que en los que viven o las obras de la carne producen muerte.
En el libro en el capítulo 5 de Gálatas dice: las obras de la carne producen muerte, pero el espíritu da vida. Las obras de la carne te alejan de Dios, porque recuerden que la palabra muerte es separación. La palabra muerte no solo es dejar de respirar, la palabra muerte significa separación. Y a medida que el hombre continúa en las obras de la carne, haciendo lo que sus pasiones desea, siendo egoísta. ¿Y por qué egoísta? Porque solamente rinde culto al ego. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso que es mejor para mí, y no me importa todo lo demás. Eso es ser egoísta, egocéntrico, enfocado solamente en él, solamente en sus pasiones y deseos. Y entonces, al estar enfocado solamente en él, no permite que el Espíritu Santo obre. No permite que la palabra entre. Hace rato que oraba Pastor Omar, decía, y que la palabra, que seamos buena tierra. Y sabes una cosa, lo que Dios creó, lo creó bueno. Alza tu mano y di: yo soy buena tierra. Amén, gloria a Dios, porque siendo buena tierra, la semilla cae y comienza a hacer ese cambio, esa transformación. Y entonces lo que Dios quiere es precisamente que en la vida del ser humano no operen las obras de la carne, sino que se manifiesten los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da vida. Eso es lo que a ti te da vida para alcanzar en esta vida el propósito de Dios. Es lo que te mantiene cerca del Padre. Sin embargo, las obras de la carne cada vez te alejan más y más y más de Dios. Te alejan más y más y más de Dios. Y entonces el ser humano es el que le da poder a esas obras. No es Dios. Tampoco es el chanclas, como muchas ocasiones hemos escuchado. Es que el chanclas. No, no es el chanclas. Es el ser humano el que le da poder. Y así como lo haces, lo mismo puedes hacer para que el Espíritu Santo obre para bien y tengas vida abundante, y tengas vida y paz, y tengas gozo, y tengas dominio propio, porque el Espíritu Santo guía tus pensamientos, guía tus emociones, guía todo tu ser, para que entonces no haya muerte en la vida del ser humano, sino vida en Cristo Jesús, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, no para que tenga muerte el hombre, sino para que tenga vida, y esa vida sea eterna con Cristo Jesús. Esta es la voluntad del Padre, esta es la voluntad de Dios, que el ser humano tenga vida y esa vida sea abundante, esa vida sea abundante en Cristo Jesús. Muchas ocasiones el ser humano no se percata cómo es que reaccionó, como lo hemos aprendido, cómo reaccionó por lo que hay en su corazón. Y entonces Jesús iba a llegar a una casa y una mujer pronto se puso a levantar todo. ¿Eso es malo? No, pero hay prioridades. Y se puso a levantar todo, y la otra llegó y se sentó a escuchar al maestro. ¿Por qué? Por lo que había en su corazón. ¿Por qué? Por lo que había ahí adentro. Y la otra dijo: no, que esté limpio, que esté sacudido. Y maestro, ¿no te das cuenta que mi hermana, murmurando, hablando, como escuchamos en la prédica hace un momento? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que no actúes conforme a lo que tu egoísmo, el yo, te está pidiendo. Me viene a la mente la vida de aquel hombre que estaba enfermo de lepra. Aquel hombre que estaba enfermo de lepra, y una muchachita le dijo que fuera con el profeta para que orara por él. Y bueno, no fue a la primera, ¿verdad? Pero le insistió y fue. La palabra de Dios dice que aquel hombre esperaba que saliera el profeta, a lo mejor le declarara, lo ungiera, lo atendiera, y no fue así. Solamente le dio una indicación, y aquello que estaba dentro de él salió.
O sea, no me atendió. Pues para esta indicación hay otros lugares mejores. Pero no fue así. Y sabes, ese hombre no necesitaba atención. Ese hombre necesitaba indicación. Y muchas ocasiones lo que el hombre no se percata es lo que quiere, la atención, donde quiera que esté la atención, que le vean, que lo miren, que le estén con él, que estén a lo que él dice, como dice, a la hora que dice. Y esa atención habla de lo que hay en su corazón, de esas obras de la carne, del egoísmo que tiene. Cuando el hombre cambió, ese hombre Naamán cambió y recibió la indicación, su vida le cambió. Su vida le cambió. ¿Y sabes por qué? Porque la vida no es complicada en Cristo Jesús. Escucha, la vida en Cristo Jesús no es complicada. Quien se la complica es el ser humano. No es complicada. La siente complicada por el egoísmo, la siente complicada por el yo. Es que yo aquí mando, es que yo quiero, es que yo pienso y es que debe de ser. Y yo lo que les aconsejo muchas ocasiones en particular y les digo, si lo que tú piensas y lo que tú haces está escrito en la palabra de Dios, adelante, ve y hazlo y continúa haciéndolo. Pero si no está en la palabra, no lo hagas. Si está en la palabra que le grites a tus padres, grítales. Si está en la palabra que le grites al marido o a la esposa, grítale. Ouch. Si está en la palabra que no obedezcas, continúa. Pero está escrito y es muy claro y es muy sencillo lo que dice la palabra de Dios. Y entonces cuando se torna el caos y vemos la situación, es que gritó, es que no obedeció, es que rezongó, es que y muchas otras cosas. Y entonces hizo un caos. ¿Por qué? Porque manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, se manifiestan porque yo ya estoy grande. Tú me quieres hacer como tú y tú ya eres de una edad avanzada. Ya vivimos otros tiempos. Sí, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Escucha, la palabra de Dios permanece para siempre y es poderosa para ese cambio y esa transformación. Cuando el hombre permite que esa palabra penetre. Y entonces, ahorita vamos a ver por qué la palabra, cómo es que el Espíritu Santo opera, cómo es que se puede llevar a cabo ese cambio. Sin embargo, está muy claro en Gálatas. Esa lucha continua, esa lucha constante. Hoy, escucha, es la lucha de todos los días. Todos los días. Y hay quienes hasta cuando duermen se despiertan y dicen, ay, es que soñé tal cosa, es que no pude descansar, es que ahí luchando aún en el sueño. Lo que dijo Pastor Omar no es mentira, porque se percata una y miren, uno mira cómo es que con sueño, con cansancio, con preocupación, con angustia, con desesperación, con ansiedad. Ay, ¿a qué horas termina? Y ya es tarde y no sé si haya partido, están en época futbolera y a qué horas y ansiedad en el hombre. ¿Por qué? Manifiestas son las obras de la carne. Se percata uno, se ve. A los metros que estamos se ve. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que la vida del hombre sea con la manifestación de los frutos del Espíritu Santo, que dan vida, que traen vida, que está el ser humano necesitando. Y en este tiempo, lo que Dios quiere es precisamente que abunde la vida en la vida del ser humano, que abunde Cristo, que abunde su presencia. ¿Por qué? Porque cada vez que los tiempos se tornan más difíciles, más complicados, es necesario que el hombre permanezca firme en la promesa.
¿sí? Firme en la promesa. Allá afuera, yo como me acuerdo de la palabra soltada en este lugar, cuando decía cada vez va a ser más difícil. Alguna ocasión en una palabra profética decía, papá, no veo más allá del 2030. Y veo que sucede esto, y todo lo que dijo lo hemos estado viendo que sucede. Todo lo que habló en esa palabra profética, cómo se ha ido cumpliendo, cómo la multiplicación de la maldad, cómo a lo bueno le llaman malo, cómo a lo malo le llaman bueno, pero es por lo que hay aquí. Y esa manifestación de las obras de la carne, Pablo lo estaba hablando a la iglesia, no lo estaba hablando a los que estaban allá afuera. Estaba hablando a la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que dentro de la iglesia, esa lucha constante en los hijos de Dios, de lo que la carne desea y lo que el espíritu anhela, está todos los días. Pero es el ser humano que debe de dar lugar precisamente a qué se va a manifestar, o las obras de la carne o los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de los frutos del Espíritu Santo, estamos hablando de virtudes en la vida del ser humano, que se desarrollan en la vida de esa persona, se desarrollan, y esto es como resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo. No hay otra forma. Se manifiestan esas obras solamente por la obra transformadora del Espíritu Santo. Escucha, es por la obra transformadora del Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay una forma, porque yo soy hijo de líderes, yo soy hijo de pastores, yo estoy en la casa de Dios desde antes de nacer, porque mi madre me llevaba, porque estaba embarazada y mi madre ya estaba en la iglesia, y es una mujer de oración, es una mujer de fe, es una mujer que sirve. Eso es una bendición para tu vida, pero eso no hace la obra en ti. La obra en ti es la decisión que tú tomes. La obra en ti es la decisión que tomes a partir de ya. Que obre en ti el Espíritu Santo, que sea pleno en tu vida. ¿Para qué? Para que se manifiesten los frutos del Espíritu Santo. De lo contrario, se va a manifestar las obras de la carne. Pero es que yo no, en varias ocasiones en Casa de Paz yo les decía, a mí tú no me puedes decir que nada más de repente abriste los ojos y estabas en cama ajena. Yo se lo sé, y les causaba risa. ¿Sabes por qué? Porque las obras se trabajan, se maquinan, no es de la noche a la mañana. Está pensando, primero es un pensamiento. Ay, cómo anhelo aquella filistea. Ay, cómo anhelo aquello que tiene el vecino. Mira, se maquinan. Y como no sacaste del pensamiento, entonces, ¿qué es lo que sucede? Baja al corazón y luego se hace manifiesto. Baja al corazón, y cuando ya está en el corazón, solamente estás esperando el instante para hacerlo malo. Pero comenzó aquí y se trabajó. Las obras se trabajan, ¿sí? Las obras se trabajan. El fruto no. El fruto es el resultado de una semilla que dejaste entrar a tu corazón. El fruto del Espíritu es precisamente permitiste que entrara al corazón, y entonces vino ese cambio, esa transformación. Y los pensamientos de continuo van cambiando, permitiendo que el Espíritu Santo haga esa transformación. Dice, antes me gustaba estar con mis amigos porque los amigos me invitaban a tomar. Hoy ya no quiero estar ahí. Hoy ya no quiero. ¿Y quién te hizo ese cambio de pensamiento? ¿El pastor? ¿Quién te hizo ese cambio de pensamiento? Solamente el Espíritu Santo, solamente Él, porque permitiste que entrara. Y como esos pensamientos, todos los demás que no vienen de parte de Dios. Y si hoy no voy a la iglesia, y si mejor llego a la prédica nada más,
y si ya el otro domingo voy, y si no sirvo, es que es un poco tarde, mejor ya no lo hago. Y pensamientos como estos, o pensamientos que surgen de repente, ¿para qué? Para que el ser humano se aleje más y más y más de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a dar lectura. En 2 Corintios 5:17, esta palabra es muy conocida y les pido que todos lean esta palabra. 5:17 de 2 Corintios. ¿Qué dice fuerte? Aquí habla y nos dice qué es lo que se tiene que hacer. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, lo viejo ya no te va a manipular. Lo viejo ya no va a ser en ti quien te guíe. Lo viejo. ¿Qué viejo? Tú sabes. No hablo del viejo de tu casa, hablo de las cosas viejas de tu corazón. Porque muchos les dicen así al esposo, viejo, viejo. No, de ese viejo no hablo, de las cosas viejas. Escucha, las cosas viejas, las cosas que antes hacías a la luz del día o a escondidas, tarde o temprano se hacen manifiestas, no pueden estar escondidas. La droga, el alcohol, mentir, fornicar, adulterar, y muchas más cosas, las leímos en Gálatas. Borracheros, homicidios, disensiones, pleitos, celos, iras, contiendas. Dice, todo eso es lo viejo, porque eso fue en tiempo pasado. Dice, mas ahora, dice, ya pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo son hechas nuevas? De modo que si Cristo está en ti, van a ser cosas nuevas. Va a ser un pensamiento diferente, un sentimiento diferente cuando Cristo Jesús llega a tu vida. Cuando Cristo Jesús entra, cuando Cristo Jesús, tú voluntariamente le dices, ven a mi corazón. Yo quiero pensar que todos los que están aquí un día le dijeron, Jesús, entra a mi corazón. Amén. ¿O hay alguien que no ha recibido a Cristo Jesús? ¿No? Alguien que no le ha dicho, Jesús, entra a mi corazón. Miren, todos aquí un día recibimos a Jesús. Y entonces, a partir de entonces, las cosas comenzaron a cambiar. ¿Por qué? Porque dejaste que Jesús comience a tomar las riendas de tu vida. ¿Dónde no sucede el cambio? ¿Dónde? Áreas que tú no le dejas a Dios. Áreas que tú no le has soltado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a hacer a fuerzas. Áreas que tú no le sueltas a Dios, áreas con las que sigues batallando, así tengas 20, 30 años conociendo al Señor. Áreas que tú no le has soltado. Dice, esto se cumple, es la palabra de Dios. Si Cristo está en tu vida, las cosas viejas ya son pasadas, ya son viejas, ya no están en la vida del hombre. He aquí todas son hechas nuevas. Y eso nuevo opera en la vida del hombre, si tú lo permites. Si tú lo permites. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Y esa es la obra de Dios en la vida del hombre. Esa es la obra de Dios. Entonces, Cristo Jesús llega a la vida del hombre. Dice la palabra de Dios en Romanos que debemos de hacer morir las obras de la carne. Si hablamos de una planta, ¿cómo se muere? ¿Cómo? Sin agua, sin cuidarla. Si hablamos de un ser humano, pasa lo mismo. Si no tiene el cuidado, si no tiene buena alimentación, si en lugar de agua toma coca, tarde o temprano le va a afectar. Perdón, esa se me salió, dice papá. Esa se me salió. Romanos 8:13, ¿qué dice? Romanos 8:13, léelo fuerte. ¿Qué dice? Y esto es muy claro. Ahora sí les hago la pregunta. De esto que acabas de leer, ¿qué no se entiende? Está muy claro. Está muy clara la palabra, dice. Porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Cada vez vas a estar más lejos de Dios.
Cada vez lo malo se te va a hacer bueno. Cada vez tú vas a ir conforme al sistema y vas a probar lo que le están enseñando a tus hijos en la escuela. Lo vas a probar y vas a decir, pues es que es cultura, porque así se lo dijeron, así es y así debe de ser. Y tú aprobando lo que es malo. Dice, porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Y no solo tú, escucha, lo que te estoy diciendo va a llevar a la muerte a los tuyos, porque así les estás enseñando. Las obras de la carne llevan al hombre a morirse, a vivir separado de Dios, a vivir sin Cristo en su corazón, con una apariencia de que todo está bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, cuando se viven las obras de la carne, no se está bien, porque cada vez está más lejos de Dios, cada vez haciendo lo que su egoísmo o el yo quiere para satisfacerse a sí mismo, para satisfacerse a sí mismo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué poderoso es Dios, qué maravilloso es lo que Él nos enseña, porque aquí está una respuesta que en muchas ocasiones el hombre se complica. Dice, mas si por el Espíritu, mas si el Espíritu está ahí, el mismo Espíritu va a hacer que ese pensamiento cambie, que se mueran las obras de la carne, que se mueran, que no tengan fuerza, que no sigan más haciendo mella en tu mente, en tus emociones, y entonces aprendas a decir no a los hábitos pecaminosos. Y digo hábitos porque se convirtieron en hábitos, ya es una costumbre. Es que yo siempre soy así, es que desde siempre, desde que tengo uso de razón, es que así es mi familia, así somos los Jiménez. Si hay alguien Jiménez, perdón. Pero dice, y sale a la luz, ¿qué? Las obras de la carne, las obras de la carne. Pero la palabra de Dios aquí nos da la respuesta, que si el Espíritu Santo habita en la vida del hombre, haces morir las obras de la carne y entonces tienes vida en Cristo Jesús. Escucha, y tener vida en Cristo Jesús, para el que pasó por su mente 3 casas, 2 carros, no sé, no, eso no es vivir. No. La plenitud en Cristo, la plenitud del Espíritu Santo en la vida del hombre, la leímos en Gálatas. El fruto del Espíritu es, ¿quién quiere 5 carros en lugar de amor? ¿Quién quiere 2 casas en lugar de paz? ¿Sabes quién? El que vive conforme a las obras de la carne. El que vive conforme a las obras de la carne. ¿Es malo? No es malo que lo tengas. Dios te lo dio, disfrútalo, vívelo, pero que eso no te quite el vivir conforme al Espíritu. Tienes tu casa, disfruta tu casa. Tienes tu carro, disfruta tu carro. Y si tienes más de uno, disfrútalos. Pero que eso no te robe el vivir conforme al Espíritu. Porque entonces, si te está robando vivir conforme al Espíritu y agradar a Dios, entonces son obras de la carne que te están alejando de Dios. Y eso es lo que lleva a la muerte, a la separación de Dios. Eso es lo que lleva a la muerte, a la perdición. Y hay veces el hombre no se da cuenta, no se percata de cómo es que está viviendo de esa manera. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:13, el hacer morir las obras de la carne, hacer morir las obras de la carne no implica un castigo humano. No implica un castigo humano. Escucha, no implica un castigo humano o un castigo físico, perdón, no implica un castigo físico. Aunque haya gente que lo haga, pero escucha, el que lo hace no precisamente muere a las obras de la carne. No está muriendo. Cuando se habla de morir, hacer morir las obras de la carne, es a esas inclinaciones a lo pecaminoso. Y solamente se logra con la presencia del Espíritu Santo. Esas inclinaciones a lo pecaminoso.
pero no lo he hecho, pastora. Pero si ya está en tu mente, ya es pecado. De aquí hacia acá, 30 centímetros, mira, y bien rápido. No lo he hecho. No, no lo has hecho. Pero ¿sabes una cosa? Si jugueteas con ese pensamiento, tarde o temprano, ese pensamiento, escucha, te va a ganar la voluntad. Si estás jugueteando con esa idea, tarde o temprano vas a caer. No, no me quemo, no me quemo, no me quemo. Más quemado que los de aquellos de los cohetes. Sí, más quemado. ¿Por qué? Porque te alejó completamente, te alejó. No, no quiero saber nada. No, y mira, excusas hay muchas. Es que no me saludó la pastora Celia. ¿Sí? ¿Por qué no te acercaste a decirme, pastora, por qué nunca me saluda usted? Para que me dé pena, vergüenza. Sí, sí. A lo mejor no es que no te quise saludar, uno sale rápido. Ah, qué bueno, Dios te bendiga. Pero esa es una excusa. Es que a mí no me pusieron a trabajar con su hija. Pero te pusieron en un equipo a trabajar. Eso es una bendición. Es que yo quería hasta adelante y me pusieron hasta atrás. Pues porque llegaste tarde. No se va a apartar el lugar. Llegaste tarde, a la hora que llegaste ocupaste ese lugar. Y así como esto, muchos pensamientos que son excusas. Va a decir, yo me alejé. Y en realidad, ¿sabes qué fue? La obra de la carne. Esa es una realidad, una obra de la carne que en ti operó y se hizo manifiesta. Esa obra de la carne se hizo manifiesta y entonces al manifestarse el resultado fue esa acción por los deseos, por las pasiones, por aquello que hay en el corazón del ser humano. Entonces te dije hace un momento que el hacer morir las obras de la carne no es un castigo físico, sino debilitar o negarse a esas inclinaciones pecaminosas, ceder, no avanzar más hacia ese deseo, ese anhelo, no avanzar más hacia la tentación, no avanzar más hacia lo que no le agrada a Dios, sino por el contrario, renunciar y decir no. Y cuando tú lees la palabra de Dios, José se echó a correr. No dijo, yo soy un hombre fuerte. José salió corriendo. Daniel dijo, y no voy a hacer lo que tú me dices. No voy a participar de la comida del rey. Porque firme y con convicción de lo que Dios demanda. ¿Para qué? Para que no sea la obra de la carne manifiesta en ti, sino por el contrario, la hagas morir, la hagas morir, la hagas morir. ¿Cuándo? Di conmigo, todos los días. ¿Cuándo? Es todos los días, porque con un día que te descuides, mira, en ese día caminas hacia ese deseo, esa pasión. Y el egoísmo se hace grande. ¿Por qué? Porque le estás dando lugar al ego, a lo que tú quieres. ¿Ok? Así es que cuando hablamos de hacer morir las obras de la carne, es terminar un estado o actividad con una determinación letal. Decir, no la puedo entretener, decir, pues hoy no lo hago, pero ya en tu mente y en tu corazón está, a lo mejor pasado o no sé cuándo lo vaya a hacer. No, sino una determinación letal, que se muera, ya no más. A partir de hoy, nunca más. ¿Por qué? Porque si no, tú estás jugando con fuego. A ver, ay no, a ver tantito, ay, no, otro poquito. Y estás jugando.
Y cuando tú estás jugando, tarde o temprano va a haber una reacción, tarde o temprano. Así es que tú debes de decir no, debes de ceder, debes de retirarte y no tomar en poco la palabra de Dios. Y hace rato leímos: los que están en Cristo, o los que han permitido que Cristo habite. ¿Por qué? ¿Cómo es que se puede llevar a cabo todo esto? Mira, el primer paso ya lo diste. El primer paso ya lo diste. Porque hace rato te pregunté si todos los que estamos aquí recibimos a Cristo Jesús algún día. Dijiste sí. Entonces ese es el primer paso, ya diste el primer paso, ya aceptaste a Jesús en tu corazón, ya Cristo Jesús, o ya eres hijo de Dios, ya Cristo Jesús reina, y ese es el primer paso. Los que han recibido a Cristo Jesús, denle gracias a Dios con todo su corazón y adórale con todas tus fuerzas, porque Cristo Jesús es nuestro Señor. Él es Rey y Señor de nuestra vida, en nuestro corazón. Y si es el Rey de nuestro corazón, Él vive entronado en nuestro corazón. Y entonces, ¿a quién debemos de hacer caso? A nuestro Señor, a nuestro Señor, porque Él es el Rey que está entronado en nuestro corazón. Y eso es lo primero que se debe de hacer. Y lo otro es rendirse. Rendirse. Yo les he explicado y les he dicho que cuando a alguien lo van a asaltar, ¿qué hace? ¿No levanta las manos? No, ya aquí está todo, ahí va, órale, hasta llévate los tenis. ¿No sueltan todo? Pero aquí en la casa de Dios, ay, cómo cuesta trabajo levantar las manos para rendirse al Señor. Hay quienes les dan pena, si yo no estoy acostumbrado a eso. Pero esto es rendirse. Esto es rendirse. ¿Cuántos en esta mañana se quieren rendir? ¿Cuántos se quieren rendir? Dios te está llamando. ¿Cuántos se quieren rendir? Aquí hay hijos, hijas de Dios, que solamente les hace falta eso, rendirse, levantar sus manos y decir: yo no puedo solo con este pensamiento, yo no puedo solo con este sentimiento, yo no puedo solo porque he caído 20,000 veces. Pues si 20,000 veces has caído, con nosotros está el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados y venció a la misma muerte. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que lleves una vida sometida a Cristo Jesús, rendida a Él. Mira, cuando a alguien van a asaltar, levanta las manos. ¿Y qué le quitan? El teléfono, ¿qué más? Cartera, reloj, tenis. Yo he escuchado, dice, y me quitaron hasta el pantalón. Y yo, sí, para que no saliera corriendo, dice. Y les quitan todo. Óyeme, si en este día tú te rindes, ¿qué crees que te va a quitar el Señor? Todo lo malo. ¿Vale la pena rendirse? ¿Vale la pena rendirse? Que no te cueste decirle: mira, el Señor ya sabe todo. Aunque no le hayas dicho a nadie, Él ya sabe de qué pie cojeas. Él ya sabe los pensamientos que te están rondando ahorita. Ahí, como pájaros ahí en las caricaturas, salen los pájaros ahí y que quieren anidar. Dios ya lo sabe. Ya lo sabe qué está pasando. Vale la pena rendirse. Dejar que el Señor te quite todo. ¿Qué te puede quitar? Y si te quita el celular, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pues vas a estrenar, no sé qué pensaste, pero vas a estrenar, ¿no? Si te quita el celular. Óyeme, Dios quiere eso, que tú te rindas y dejes que el Señor haga lo demás. Amén, gloria a Dios. Otra de las cosas es crucificar. Crucificar. Mira, ese es el acto más tremendo de Cristo Jesús.
dio su vida por nosotros. Pero cuando tú crucificas tu carne, a nadie le das la vida, es para ti mismo, para que vivas manifestando los frutos del Espíritu. Pero fíjate, a nadie más. Sin embargo, como los frutos no se pueden esconder en un árbol, van a ver algo en ti. Va a haber algo en ti, el que siempre vio tu cara de limón, el que siempre vio el estrés y lo vivió a tu lado, el que siempre vio tu enojo, tu tristeza, tu desesperación. Va a decir, ay, ¿qué te pasó? ¿Cómo? Si antes, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque son visibles los frutos. Entonces es necesario crucificar. Pablo, el apóstol Pablo habla de esto, de crucificar la carne. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. De crucificar esas pasiones y deseos. Mira, y cuando tú lo hagas, el beneficiado no es tu esposo, el beneficiado no es tu esposa, no son los hijos, no son los padres. ¿Quién es el beneficiado? Yo soy beneficiado cuando hago morir las obras de la carne, cuando crucifico la carne en sus pasiones y deseos, y entonces viene vida. Y cuando se presenta el enemigo con las mismas formas que suele acercarse a los hijos de Dios, solamente di no, renuncia. ¿Por qué? Porque el enemigo lo va a seguir haciendo, ese es su trabajo. Va de continuo a venir a ofrecer algo. ¿Para qué? Para que se manifieste en ti las obras de la carne. Y de día y de noche lo va a hacer. Pero el que debe de decir no, soy yo. El que debe de decir no, soy yo. Nadie más lo va a hacer por mí. Y cuando sucede esto, se va a cumplir la palabra de Dios. Va a haber vida. Va a haber vida. Y cuando tú tienes vida, ¿cómo es que mantienes esa libertad en Cristo Jesús? Leyendo la palabra de Dios, estando en oración y conviviendo con tus hermanos que aman a Dios. Porque he escuchado comentarios, no, son más fieles allá en el mundo que mis hermanos en Cristo. No es cierto, esa es una percepción que ha puesto el mismo enemigo en tu vida. Es una percepción así. Porque eso es un mandato. La palabra de Dios da vida. La oración te mantiene en comunión con el Padre, y la comunión con tus hermanos te da vida. Yo no te estoy hablando de hermanos perfectos, porque no los hay aquí, o hermanos sin errores. No, yo no te hablo de eso, porque yo sería la primera que no me contaría en esa lista. No, te estoy hablando de hijos de Dios, de hermanos, de creyentes, que Dios permite que hagamos comunidad, que nos amemos, que nos provoquemos al amor y a las buenas obras, que llevemos las cargas los unos de los otros. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y entonces así se está cumpliendo la palabra. Y cada día que tú vienes a esta casa, tú vienes o por un discipulado, por consejería, por estar en un servicio, y se te está hablando la palabra. Y cuando tú vas el miércoles a una casa de paz, se te está hablando la palabra, y tienes la oportunidad de orar, de adorar, de recibir consejo, y de convivir, de estar con tus hermanos, y de crecer, de madurar, de tener vida. Pero la decisión que se manifiesta en tu vida, si las obras de la carne o los frutos del Espíritu, es tuya. Hoy Dios te está llamando. No quiero que me digas qué obras de la carne se han manifestado. Hoy en la mañana, ¿cómo saliste de tu casa? ¿Qué pasó con los tuyos? Hoy, aún estando aquí, los pensamientos que vienen y te atormentan. ¿Qué es lo que ha pasado días atrás, semanas atrás, meses atrás? ¿Qué es lo que ha predominado en ti? ¿Las obras de la carne? Si es así, mira, hoy Dios te está llamando. ¿Para qué? Para que los frutos del Espíritu se manifiesten. ¿Cuándo va a ser? Cuando esa semilla, cuando el Espíritu Santo entre a tu vida, y entonces los frutos
se van a hacer manifiesto. Gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes? Que los frutos del Espíritu Santo contrarrestan las obras de la carne que están escritas antes. Contrarrestan las obras de la carne. No va a ser otra manera. Solamente la plenitud en Cristo. Solamente la plenitud en Cristo. El Espíritu Santo, y entonces los frutos serán manifiestos. ¿Quién tiene necesidad de la presencia del Espíritu Santo? Dios te está hablando. Dios te está hablando. Solamente que lo reconozcas. Ya recibiste a Cristo Jesús. Que lo reconozcas aquí en tu interior. Que lo reconozcas entonces y recibas y le pidas al Espíritu Santo: ven a mi vida. Ven a mi vida. ¿Sí? Ven a mi vida. Dios es el que hace la obra. ¿Has estado batallando? ¿Has estado padeciendo? ¿Has estado sufriendo? ¿Has querido botar la toalla, como se dice comúnmente? ¿Qué es lo que está pasando en ti? No, con que yo nada más vaya los domingos ya no hay problema. No es cierto. Sí hay problemas. Sí hay problemas. Ahí hay una obra de la carne. Por eso en este día, Dios que te está llamando, dile: aquí estoy. ¿Cuántos quieren rendirse y decirle: aquí estoy, Señor? ¿Quieres rendirte? Ven. El Señor te está llamando. Dile: aquí estoy. Dile: Señor, aquí estoy. Vengo a rendirme. Me ha ido mal en la vida. Me ha ido tan mal que ya no sé ni qué hacer. Me ha ido tan mal que he provocado tantos problemas. Me ha ido tan mal que he dicho que todos tienen la culpa menos yo. Hoy Dios te está llamando y lo que Dios quiere es ese cambio, esa transformación. Escucha. No importa lo que tú has vivido hasta el día de hoy. No importa esos pensamientos ni esos señalamientos que vienen del enemigo a tu vida. No importa. No importa cómo es que te han mirado hasta el día de hoy. Porque el día de hoy lo que el Señor quiere es precisamente entrar hasta lo más profundo de tu ser. Ya diste el primer paso, has recibido a Cristo Jesús, pero ahora ríndete a Él. Efectivamente, así se rinde uno a Cristo. Así se rinde uno a Cristo. Así se rinde uno a Cristo, diciéndole: ya no puedo yo no puedo solo, yo no puedo solo. Escucha, la presencia de Dios está en ese lugar y Dios quiere sacar aquello que te ha inducido a aquel mal, a aquel pecado de continuo.